Bueno, ya estamos aquí de regreso. Esto es el miércoles que sirve de plataforma al miércoles de turismo, pero igual podemos utilizar lo que se refiere a visión internacional del poder de la tarde, sesión que compartimos con Carlos Francisco Elías. Hay temas de interés en lo que es el mundo internacional, temas que tienen que ver fundamentalmente con lo que acontece alrededor de muchas naciones, sus periodos electorales y mucho de todo esto que asemeja la verdad de los hechos, de los acontecimientos. Visión internacional, de por sí un episodio donde vamos a tener lo que acontece alrededor de un acontecimiento histórico mundial de la reina Isabel II. Podemos proyectar lo que allí acontece, igual en Colombia, igual otros escenarios mundiales. Desde ahora se transforma el poder de la tarde en visión internacional. Se los presento, vamos al bumper y regresamos de inmediato. De esa frase. Mira, el programa de hoy les invito a que lo sigan con mucha atención. ¿Por qué? Porque a veces hay que escudriñar, compartir. Usted está viendo la televisión, usted está viendo sus redes, usted está viendo la internet y ve muchas noticias, pero no concatena si no se pone a analizarla. ¿Qué hacemos nosotros? Brindarle ese espacio para juntos compartir de esto. Buenas tardes, Carlos Francisco. Buenas tardes, Luisín. Vamos a arrancar de inmediato. Tenemos ahí un buen menú para hoy que tú has seleccionado en función de los intereses que ocurren en el mundo. Vamos a ver. Antes de ir al mundo, como siempre, yo te comentaba de una serie de cantantes que están apareciendo, que pueden ser interesantes. Te decía que hay unas cantantes entre 40 y 50 años, muy buenas, que están disponibles. Hay una que posiblemente venga al país que se llama Shaylee Rudolph y tiene una versión de Stand By Me. Así arranca nuestro programa de hoy. Vamos a verlo con estos descubrimientos de estas cosas interesantes que podemos ver en la calma de un miércoles y en las posibilidades de ver esta canción. should crumble
Tremenda la interpretación, ¿no? Además, yo diría exquisita y sinónimo de un buen video que refleja el feeling de una buena música. Y interesante saber cómo ella tendrá la posibilidad de venir al país. Es un buen intro para ir viendo esas cantantes que al ritmo de fondo de jazz pueden ser grandes dentro de los espacios que podamos conocer. Pero tú sabes qué es lo curioso de esta cantante y de otra que también en su momento escucharemos, que se llama Elena Welch. Yo te explicaba que en Estados Unidos hay un promedio de personas que es posible que no hayan logrado la fama total, pero son gente que financian sus videos, financian sus CD, tienen un nombre y les fascina esa música y se mantienen permanentemente buscando posibilidades de expresión. Nosotros invitamos para el Jazzomanía Jazz Festival del año que viene a Elena Welch, que vive en Italia, y a raíz de ponerla en el portal nuestro, han aparecido unas cuantas cantantes, ella, entre otras, y por eso hemos querido presentar esa posible participante en el Jazzomanía Jazz Festival de abril 2023, que tendrá por título Mujeres al borde de un ataque de jazz tocando en escena. Sí, esa ahí la tienen ella, la que habían ustedes ahí. Esa es la Welch, vive en Italia ahora y va a tener aquí un trío donde el pianista va a ser Manuel Tejada, Guy Frometa y Sebastián Muese. Ese es su gran trío. Eso va a ser el cierre ese día. Buen intro para dentro de un año, dentro de un año. Sí, buen intro pero ya estamos trabajando en eso. Buen intro para trabajar. En el escenario de nuestro continente, este 19 de junio, Colombia define su segunda vuelta. Vamos a ver qué podemos tener, ¿verdad? Vamos al intro de presentación del programa y vamos a ver qué puede pasar en esa segunda vuelta. Dale. Colombia. La virtud magnífica de los colombianos es la creatividad. Nacemos y crecemos con ella, pero la mayoría se muere sin haberla ejercido por culpa de una educación dogmática, conformista y represiva que parece concebida aposta para tirarse la felicidad. Es un país de trágica historia, de presidentes y charreteras, de juntas militares en aquella época entre la independencia de nuestras regiones y el resto de las repúblicas. Esas repúblicas que nacieron entre el final del siglo XIX y los inicios del siglo XX. En Colombia, además, se genera el gran mito bolivariano, la famosa María Mercedes. Colombia, según el crítico retrato de Gabriel García Márquez. La virtud magnífica de los colombianos es la creatividad. Nacemos y crecemos con ella, pero la mayoría se muere sin haberla ejercido por culpa de una educación dogmática, conformista y represiva que parece concebida aposta para tirarse la felicidad. ¿Son estas las cuentas que vamos a rendir sobre el embrión de patria que nos legaron los fundadores? Creo que no. Redimir y privilegiar nuestro poder creativo como una riqueza natural, invaluable y despilfarrada, debe ser la llave maestra para rescatar a Colombia de su propio infierno. Ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata,
sino con una educación para la paz. En la historia fatídica agraria de los pueblos agrícolas sometidos a las viejas oligarquías latifundistas, que en su momento provocaron la rebelión de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Anticipo religioso de Ernesto Che Guevara. Las pasadas elecciones del 29 de mayo del año en curso fueron una derrota para el actual gobierno del presidente Duque y del bloque uribista que, gobernando en Colombia, luchando contra las famosas guerrillas de izquierda, aconteció que por un exceso de poder hicieron muchas cosas que no debían. Un ensayo democrático no se puede dar el lujo de torturas, secuestros extremistas, asesinatos, etc. No se combate una guerrilla como la FARC sin escrúpulo con sus mismos métodos. El uribismo, dícese, presidente Uribe, Álvaro Uribe, para mejor decir, la lucha antiguerrillera fue un estandarte para el uribismo. Falsos positivos, mientras la corrupción gubernamental campeaba a sus anchas. Los años de Álvaro Uribe y los que vinieron después, sus descendientes, fueron duros y difíciles para un presidente y sus peculiaridades. Pero una democracia solo combate las armas cuando la subversión presenta armas. Una democracia elegida constitucionalmente es cierto que tiene derecho a defenderse, pero su moral debe estar definida de modo diferente a sus oponentes. En Colombia, las elecciones del 29 de mayo han cuestionado de modo profundo el viejo sistema bipartidista de liberales y conservadores, que al final, si usted lo piensa bien, era todo lo mismo, derecha vil y derecha ilustrada con un mínimo de escrúpulos, según conveniencia social y discrimen de clase. ¿Por qué Gustavo Petro pudiera ganar las elecciones del 19 de junio? En segunda vuelta se presentarán el 19 de junio Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El primero, con una vieja tradición izquierdista que viene del movimiento M19. El segundo es un candidato, Rodolfo Hernández, que dice o que ha confesado admirar las ideas de Hitler. Luego se desdijo diciendo que no había hablado de Hitler, que se refería a Alberto Einstein. Lo curioso es que entre Hitler con bigote oscuro y Einstein con bigote de cana, es muy claro que nadie en esas fisonomías ni en esos corazones se puede confundir. Solo se confunde Rodolfo Hernández. Es importante decir que en el fondo Hernández es un uribista discreto o secreto. Las votaciones del 19 de junio, en cierta manera, crean expectativa porque los colombianos han votado para realmente cambiar varias décadas de gobierno de centro derecha. Más que interesante, ¿no? Este planteamiento que en este audiovisual, voz y texto del compañero Carlos Francisco Elías, que tengo el gusto de compartir esta visión internacional, deja asentado las bases para unos comentarios muy puntiagudos sobre la situación de Colombia. Yo marco mi comentario de la siguiente manera.
Miren, lo que está ocurriendo en América es un sinónimo de lo que ahora acontece en Colombia, que antes pasó en Venezuela, que hay quienes dicen que pudieran pasar aquí en el país, y pasó en Argentina. Todos nuestros países se han desarrollado desde el siglo pasado, en el albor, en el final del siglo pasado, sobre la base de una sociedad que fue basándose en la democracia. Nada de esto vino al azar, el cambio de política y la incidencia norteamericana creó las bases hasta que se fueron saliendo los destellos, por ejemplo, en la sociedad cubana, que marcó un antes y un después con Fidel Castro y después algunos puntos, haciendo establecer que en ningún caso eso llegó a sociedades comunistas porque esos sistemas no existen. Nosotros apenas en el mundo hemos conocido el sistema socialista. El sistema socialista imperó en Cuba, se pretendió dar otros avances, pero ya ustedes saben la historia que pasó. Yo quiero circunscribirme los años a partir de los 60, lo que ocurrió en muchos de nuestros países, del cual República Dominicana no escapó. Iniciaron en el inicio del siglo pasado con unas dictaduras que fueron emblemáticas, paradigmáticas, y que marcaron esos países para bien y para mal. Venezuela se desarrolla con una dictadura, vienen los cambios, y en Venezuela se establece un sistema democrático basado en dos polos, en dos grupos, ADECO y el otro partido, COPEI. Esos partidos, diferente a México, se estableció un solo partido, pero en el fondo el mismo accionar. En Paraguay se establecieron dos partidos. Uno lo lideró, finalmente lo terminó liderando el general Oviedo. Allá era Colorado y el otro partido de Paraguay, que no recuerdo el nombre. Liberales. Y Liberales. Y esto que ustedes acaban de ver en el vídeo que ha presentado Carlos, que tiene que ver con el Partido Liberal, vaya liberal, que es un nombre semántico para definir las libertades, y conservador, o muchas veces de colores blancos, negros. Por ejemplo, en Paraguay con el liberal eran los colorados. No podemos olvidar nuestro país, los blancos, que surgen, el PRD Miolán y todo lo que vino de ahí, y un partido cívico que pretendió ser Viriato Fiallo, pero que no ganó. Eso tiene su historia, su razón. Pero eso viene como saliendo luego de la dictadura de Trujillo, 61 termina, pero vino un periodo que hay que buscar con filo, poderlo entender, triunviratos, cosas así, hasta llegar a elecciones frustradas, a revolución, todo eso. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Triunvirato de 3 que fue de 1. Al final. Una serie de cosas que solo los dominicanos podemos hacer. Pero así como hubo en Paraguay esa estancia de Colorado y liberal, en Colombia se fue gestando. El más sonado fue Venezuela. Aquí se dio entonces los colorados y los blancos. Un detalle. En el caso particular de Paraguay, donde yo viví, trabajé por unos 3 años. En Paraguay en 1942 hubo una revolución. Los liberales hicieron un intento de revolución. Y es en ese periodo en que Stroessner, después del fracaso de esa revolución, el general Alfredo Stroessner toma el poder e impone en el Paraguay una dictadura terrible. Sí. ¿Ah? Bueno, el tema, para mí, el tema es el siguiente. Te lo voy a citar caso por caso. De atrás hacia adelante. En el caso dominicano, después de 50 años de la muerte de Trujillo, nosotros no hemos podido hacer una transición política real. Aquí no se ha dado. No se ha dado. ¿Y por qué no se dio? Bueno, no se dio por lo siguiente. Sí se dio en Venezuela. No se dio por lo siguiente. En otros países. No se dio por lo siguiente. En la República Dominicana no hubo una transición política real por una razón muy simple. Porque a raíz del golpe de Estado de don Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963,
se plantea el tema de la constitucionalidad y viene la invasión norteamericana, 28 de abril de 1965. Los americanos, el State Department en general, siempre tuvo la vieja política del big stick, del palo grande, y era la política de apoyar a los dictadores porque entendían, de modo falso además, que los dictadores, en términos de estabilidad regional, los dictadores le daban apoyo y continuidad a una buena relaciones diplomáticas y a un buen control de lo que era el gobierno. Llega Balaguer al poder, que era el que los norteamericanos querían, en el 66, y Balaguer lo que hace es aplicar lo que él sabe, el neotrujillismo. Entonces, cuando finalmente se sale de Balaguer, bueno, se sale de Balaguer y Balaguer vuelve. Es decir, cuando Balaguer vuelve en el 66, lo que nos volvemos hacia atrás en términos de evitar una transición real del trujillismo. Entonces se crea una especie Balaguer es la pared para volver... balaguerismo neotrujillista. Así es. Incluye esbirro, incluye aparato del Estado represivo, etcétera, 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 etcétera. Y un concepto de pacificación, entre comillas, después de la guerra, con asesoramiento, obviamente, de intereses norteamericanos. Absolutamente. En el que a los más peligrosos, a los más peligrosos se le mataba, a los más peligrosos se le mataba, y a los que eran menos peligrosos se les dejaba ir a los Estados Unidos porque estaban mejor controlados. Pero se les perseguía. Bueno. Hasta una rebelión que siempre ha sido del país con el caso Crowley. Evidentemente. Bueno, el asunto es este. En el caso particular de Colombia, la novela, es decir, uno de los grandes éxitos de la novela de 100 años de soledad de García Márquez es justamente porque sabe retratar toda la decadencia política de los 100 años de gobierno de liberales y conservadores, y toda la inercia, y todo el atraso agrario y social que ese bipartidismo creó en Colombia. A tal extremo que nunca se ha estudiado bien las razones reales de por qué un muchacho de tan buena familia, como Camilo Torres Restrepo, que es un apellido de la oligarquía colombiana, se va a la guerrilla de repente, después de haber sido sacerdote, porque entiende que su labor como sacerdote él estudió en Lovaina, cuando regresa a la Universidad de Lovaina. Estamos hablando de una figura de élite. Importantísima. De Camilo. Y con una vocación social. ¿Qué papel hizo Camilo? Explícalo a los televidentes en ese momento. Bueno, Camilo Torres fue un sacerdote de una familia muy prestante colombiana, que en un momento determinado decide formar el Ejército de Liberación Nacional. Él se va primero a Bélgica, estudia en Bélgica, y cuando regresa de Bélgica, está muy... O sea, él era un sacerdote obrero, en cierta manera. ¿Qué link se hace con él, con Che Guevara? No, para mí, no... Es decir, él precede, en términos del concepto de guerrilla, al Che Guevara, pero el Che Guevara es otra cosa. Camilo Torres abogaba por el diálogo de marxistas y cristianos, es el primero, antes que los curas de la liberación de Brasil, es el primero que plantea la necesidad de un diálogo entre marxistas y cristianos. Mira una cosa, vamos a entrar en Colombia, que es el tema de hoy, pero no sin antes decir... Entre otros. No sin antes decir que lo que quiero reflejar es que lo que pasa en Colombia pasó, y Camilo Torres es un referente, como lo hiciste en el intro, es que quien perdió fueron esos grupos de poder. Bueno, votó un 54% de la población, como tú habías comentado en el programa anterior. Votó un 54% de la población. ¿Por qué es una derrota para Uribe, Duque y Gaviria? Que son los polos representantes, y Samper también, de los partidos tradicionales. Camilo Torres.
Bueno, por una razón muy simple, porque ellos no estaban de acuerdo con la paz con la guerrilla. Y sin embargo, toda la juventud colombiana se fajó a trabajar por esos criterios, por los acuerdos de paz. ¿Qué hizo Duque siendo el uribismo? Saboteó lo que había hecho Santos. Santos se abrió a esa negociación. El presidente Santos se abrió a esa negociación. Y Duque, cuando viene, lo que hace es sabotear esos acuerdos de paz. ¿Por qué Petro gana en primera vuelta? Es decir, puede llegar a primera vuelta. Se ha calculado ya en los sobres. Es por el voto joven. Ese voto joven que creyó en los acuerdos de paz y se movilizó por esos acuerdos de paz, ese voto joven, en cierta manera, fue el que... o sea, la gente del Chocó, del Atlántico, la parte negra de Colombia, que ha sido una parte olvidada y desechada socialmente, esa gente votaron por Petro. El fenómeno de Rodolfo Hernández, bueno, es un tipo, es una especie de Trump colombiano, que dice lo que le da la gana, hace lo que le da la gana. El viejito que habla. Trump colombiano, y de repente dice que admira a Hitler con mucha intensidad. Se da cuenta que mete la pata, pero ya su ideología está revelada. No, dice que lo confundió con Albert Einstein. Bueno, ahí hemos presentado que la comparación era imposible. Entonces, vamos a ver qué pasa en las elecciones. Antes de llegar ahí, y concluyo esa parte diciendo, esa ruptura con las fuerzas tradicionales. Ya pasó en México con la fuerza tradicional, ya pasó en Brasil, y están llegando nuevos especímenes, y en Venezuela dio a resurgir a Chávez. Pero bueno, ¿podrá eso ocurrir aquí en República Dominicana? No, pero una cosa, te voy a explicar por qué no va a ocurrir en República Dominicana, y te voy a explicar por qué en España, que están en el poder en coalición con el Partido Socialista, van hacia abajo. ¿Por qué? Digo, no ha ocurrido hasta ahora. No, escucha, pero todo está concatenado ideológicamente. Por esa misma razón, con banderas de la vieja Unión Soviética, Putin invade Ucrania. Sí. Hay una lectura del pasado ideológico totalmente falsa. Totalmente falsa. ¿Por qué? Primero, por ejemplo, la gente que está en favor de la Unión de Rusia ahora, que eran prosoviéticos en su momento, ¿no? Y que se sienten ahora un poco alentados por todo lo de Ucrania, por todo de la madre Rusia, etcétera, etcétera. Todo eso es falso. Todo eso es falso. No se puede volver a imponer ese régimen. Todos sabemos lo que ese régimen significó. Bien, 1. 2. La vuelta de ese tipo de régimen, ya vemos lo que ha pasado en Venezuela. Lo del Perú no está claro. Con el señor del lápiz, que tiene un sombrero que me recuerda a mi infancia, los muñequitos y la serie de televisión de Hopalong Cassidy. Pero el sombrero de Hopalong Cassidy era mejor. Es decir, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se dan esos fenómenos? Porque la gente, desde el punto de vista electoral, también está hastiada. Y porque los representantes tradicionales de la democracia tampoco han dado respuesta social a la gente. Entonces la gente se pone entre voto y voto a ver quién, arañando como los gatos, a ver quién puede resolver el problema. En el caso dominicano, la izquierda dominicana no tiene esa fuerza, ni tiene el liderazgo necesario como para como que el fenómeno que se ha producido en algunos países de América del Sur se produzca aquí. Debemos hacer un programa sobre la Argentina porque el macrismo vuelve al poder. No volverá Macri, pero la gente de Macri vuelve al poder en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque los peronistas, a la cabeza con el presidente Fernández y Cristina de Kirchner como segunda, no han sabido dar respuesta a las grandes expectativas que la gente se creó con la salida del macrismo en la Argentina. Eso se produce un círculo que yo quisiera verlo. No te lo comparto, que regrese el macrismo.
porque no le doy hasta la Yo categoría no soy, para... como no soy ludópata, sí. no soy hombre de apuestas, pero yo que monitoreo esa situación, porque viví en ese país, lo conozco bien, te puedo asegurar que el macrismo vuelve al poder en la Argentina. Bueno, Colombia es parte de esta visión internacional junto con el Reino Unido, Inglaterra, pero para Colombia, óiganme, el 19 de mayo, es decir, el domingo de arriba, el domingo de la semana que viene. De junio. De junio, mayo hace rato que pasó. Claro, porque no, te confundiste porque las elecciones fueron el 29 de mayo. Domingo 29. 19, que es de este domingo en 8. ¿Por qué se dice de este domingo en 8? Obvio, porque de domingo a domingo. Claro, bien. claro. Una cosa. Comenzando sábado son 8. En visión pero no quiero concluir sin decirte esto. Colombia elige entre dos candidatos que una clase importante está asustada porque cualquiera de los dos le sale un problema. Petro viene de la izquierda a izquierda. Con Petro están consumados cambiar muchas cosas de ser el ganador. Evidentemente. Pero con el viejito, como él mismo se llama, el señor Hernández, Colombia no sabe qué puede pasar. Puede pasar lo que pasó. No, primero ese señor, desde el punto de vista técnico, no conoce el país como lo conoce Petro. Sí. Petro tiene una estructura, tiene una estructura. Y no es Boric. No es Boric. Él es más radical que Boric. Sí, no es Boric, no, pero además sabe. No sabe. Boric es un tira lanzallamas. No. Este señor tiene una formación. Sí. Ha ejercido cargo. Estamos hablando de Boric, el hoy presidente de Chile, sí, que había que entrarlo en este también episodio, que como consecuencia de todo esto hace una implosión Chile y trae un muchacho de 30 y pico de años que ha sido de todo y que no cumplió un mes cuando ya la gente se desencantó de él, una parte de la gente. Bueno, de todos modos... ¿Puede pasar esto en Colombia? Puede pasar, bueno. Hernández, pero oye cuáles son las dificultades de Hernández. Hernández, en el fondo, su ideología es uribista, aunque no lo diga. ¿Bien? Uno, no tiene estructura partidaria propia. No tiene un equipo de técnicos propios como los tiene Petro. Además no sabe lo que dice. No sabe lo que dice, o sea, es un tipo, un bala perdida. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos esta visión internacional? Ponemos en antena esto para que nos demos cuenta que no podemos caer en vacíos como ese. Que tenemos que saber también a quién le damos el voto. O sea, este señor que no era... Hace 6 meses este señor y yo éramos lo mismo en Colombia. Digo, estoy exagerando. Pero que no era candidato. No tanto, no tanto. Sí, pero bueno. Tampoco exageres, porque tú no eres admirador de Hitler. No, pero lo que quiero decirle es que no... que era desconocido. Desconocido. Que no es tu caso, obviamente. Y trajo una candidatura y esto y aquello. Hoy le ganó entonces al que podía echar el pleito. Es que, perdón, pero hay que advertir el problema de cómo las redes sociales son antojadizas y un señor que comienza haciendo chistes en TikTok le cae simpático a la gente y desplaza a Franklin Gutiérrez, que si era un político del uribismo conocido. Fico Gutiérrez, que era su tema de campaña. Correcto, conocido en Colombia. Es la gran sorpresa. O sea, lo que se planteaba al final era que iba a competir al final Petro y Fico Gutiérrez. Óigame, los analistas, los apostadores así era que lo daban, y el viejito del Tito se cruzó, como se cruzó Boric, como se cruzó Bolsonaro. Entonces estas cosas las comentamos porque siempre hay que verlas como pero ojo. Un señor que dijo, cuidado, ¿sabe qué dijo ese señor? Que tú no me lo has mencionado. ¿Quién? El viejito. Él sacó a Rodolfo Hernández. No, pero él dice que él es el viejito. El viejito sacó, por cierto, él se da un tinte. Sí, claro. Él se da un tinte. ¿Qué tinte es ese? No se sabe, pero se da un tinte. Bien. El viejito dijo que la mujer tiene que estar en la casa. No, pero no solo eso. Que la mujer es una especie de estar en la cocina. No solo eso. Cuando él da su aviso de segunda vuelta, que se me olvidó poner esa imagen, buscarla, él lo hace desde la cocina. Sí. Él lo hace de una cocina artificial, una cocina que tiene en su casa. Es decir,
Pero uno hace chistes con eso. No, pero eso, fíjense ¿quién cómo... está haciendo chistes? No, bueno, sí, porque es que termina siendo chistoso. No, ¿Lo no, es? espérate. ¿No lo es? El chiste lo genera él. No, claro. No somos nosotros. Bueno, es humor involuntario. Sí. Es humor involuntario. Pero fíjense cómo, jugando y jugando con las redes, porque las redes empujan, porque las redes deciden, le pueden colocar a un país tan importante como Colombia un loco en el poder. Claro. Y tumbó a las redes tradicionales porque fue el TikTok. Ah, fue el TikTok. Le llaman Monsieur TikTok. Y ese hombre está a punto de ganar, o puede ganar, o pelear el No, título. la situación es esta. Petro dice que como él sacó 3 millones de votos, él necesitaría aproximadamente 1 millón, yo creo que no es 1 millón, es 1,5 millones de votos que necesitaría para ganar en Colombia. ¿Por qué? Porque hay un cuarto candidato, apellido Fajardo, que sacó casi 1 millón de votos, y cuando se hace el conteo para segunda vuelta en la reposición de votos de el carácter de fidelidad de los votantes, lo único que puede tener Hernández seguro son los votos de Fico, que fue más o menos 1 millón, 1,5 millones. Sí, porque tú sabes lo que le dijo el viejito del TikTok a Fajardo cuando le ofreció su voto. Ajá. Fajardo queda en cuarto y Fajardo dice que hay que votar por Roberto Hernández, el viejito de TikTok, y el hombre... Rodolfo. Y el hombre dice, no, yo no quiero sus votos. O sea, él le dijo, no. Usted viene para confundir esto, yo no quiero sus votos. O sea, el caballero, ¿por qué le dicen Tron? Es el Tron colombiano. Porque todos los días sale con una nueva. Sí. Y ahora yo le pregunto, ¿y cómo le pueden poner a un país un presidente así? Bueno, Que mandó a las mujeres para su casa. Yo creo que le gusta que le digan el viejito. Sí, pero hay una cosa que hay que decir aquí también. El gobierno de Iván Duque hizo dumping, hizo publicidad en favor de Gutiérrez. En contra de Petro. Dicen los expertos colombianos que toda esta crisis la generó Duque. Claro. Porque enfrentó en excesivo y le dio, sobre todo a Petro. Correcto. Quien importantiza más a Petro. Lo hace víctima. Quien hace víctima a Petro es Duque. Duque es Orlando Y en materia Duque, electoral. el actual presidente. Y en materia electoral. Que dicen que tienen los días contados para otro asunto que tiene que ver con las rejas. Pero bueno. En materia electoral, cuando te hacen víctima... Vamos a terminar esto. Sube. ¿Quién Okay. gana finalmente para usted, caballero? En Colombia. El 19 de mayo. Bueno, yo me atrevo a decir que Petro puede ganar. Yo me atrevo a decir que Hernández puede ganar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos algo pendiente para la semana que viene, y es que también en junio son las elecciones legislativas en Francia, que son sumamente importantes para saber, en una tradición francesa de lo que es la cohabitación, quién va a ser primer ministro. Si Marine Le Pen o Mélenchon, uno de los dos. Que es un cuadro de lo que estamos viendo aquí, de lo que pasa, sí. Uno de los dos. Que va a acompañar entonces al presidente ¿Quién lo va a acompañar? Macron. Pero en el caso de acompañar a Macron, hay una tradición en Francia. Mitterrand, siendo socialista, tuvo como primer ministro al presidente del Partido de Rassemblement de la République, partido de golista, Unión por la República, ¿Cómo se Jacques dice? Chirac. Jacques ¿En francés Chirac, cómo se dice el partido? Parti pour le Rassemblement de la République. Perdón, déjame ver si yo lo puedo repetir. ¿Cómo es? Vamos a ver. Parti pour le Rassemblement de la République. Parti por la Rassemblement de la République. Por el agrupamiento de la República. Por el agrupamiento. Fíjate una cosa. Tenemos que estar pendientes de eso la semana que viene. Sí, eso es evidente porque no podemos dejar a Francia suelto, uno de mis países favoritos. Pero, ¿por qué usted se niega a que hagamos un estudio sobre África? Acaba de cumplir 84 años, de los cuales ha pasado 45 en el poder, el presidente más viejo. Y África es una cosa impresionante, porque en África siempre se está peleando, pero es normal allá los pleitos. Y suben y bajen. Bueno, en el caso del continente africano,
hay que ser justos con ellos. Ellos fueron colonizados por franceses, No, después alemanes. después no, lo saquearon. no. Fueron saqueados por franceses, alemanes e ingleses. Ay, ¿Eh? pensé que iba a dejar los ingleses. No. Hay un Commonwealth. De las pos... Hay un Commonwealth. Sí. Por cierto, los Juegos de Commonwealth deportivos, que es casi una semi-olimpiada, son en Birmingham en la semana que viene, claro. el mes que viene. Que por cierto, Pero en ese Commonwealth están agrupados las conquistas del Caribe y las conquistas africanas. claro, como colofón, Mira, un detalle. pero me gusta analizar África, Vamos a que hacerlo. fue donde cuyo pastel de los pocos que Estados Unidos no saboreó de él. No, pero vamos a hacerlo. Eso Sin se embargo, repartió entre ingleses. existió Liberia, Sí. que eran los esclavos libertos que decidieron fundar una república en África. Eso es una historia muy hermosa. Sí, porque África ocurre un poco de mucho. Ya ocurrió lo que ocurrió, por ejemplo, en Otesia del Sur y Otesia del Norte, lindante con estos países europeos, pero en África tú te encuentras con unos territorios marcados por divisiones históricas que vienen de esos pasos Del colonialismo. del colonialismo. Claro, evidentemente. Ahora, no hay dudas de que ahí los ingleses picaron esquina con los franceses y luego Alemania. ¿Quién No, pero tuvo- esencialmente. ¿Quién tuvo más Francia- dominio, a Francia o Inglaterra? Francia. Vamos a Francia ver tuvo ahora, dominio. vamos a ir un poco, caramba, se me va el tiempo y no se me va de la reina. Vamos a hacer una pausa. Brevísima por demás, de uno solo. Dale.